El jeque enfermo cambiaba de enfermeras como de guantes, hasta que una simple mujer rusa lo sanó. Tengo 39 años. Soy enfermera de Eslavia. Mi esposo me abandonó. Las deudas se acumulan y los acreedores amenazan con quitarme la casa, donde todavía se siente su presencia. No bebía alcohol, no robaba. Simplemente me cansé de la vida en un país donde los médicos ganan menos que el personal de limpieza en un aeropuerto. Un día, vi un anuncio. Se necesita enfermera personal en Ash Shahin. Salario alto, confidencialidad garantizada. Creí que era mi oportunidad, pero cuando me condujeron por los pasillos de mármol hasta él, hasta el emir de quien dicen, lleva una maldición, comprendí que no había entrado en un paraíso, sino en una trampa. La primera noche se convirtió en algo increíble. No se desconecten, suscríbanse y escuchen hasta el final. Ash Shahin brillaba como una visión creada de cristal y fuego. Por las noches, la ciudad se convertía en un organismo vivo, pulsante, ruidoso, indecentemente caro. Pero detrás de la fachada de los relucientes rascacielos, se ocultaba algo de lo que solo se susurraba en los pasillos de los hospitales de élite. El palacio del emir Karim al-Masud. Sobre él se contaban leyendas. Algunos afirmaban que estaba maldito. Otros, que el propio dueño de ese palacio había hecho un pacto con la oscuridad. En los últimos 6 meses, 6 enfermeras habían huido de allí, todas silenciosas, pálidas, con las manos temblorosas y las mismas palabras. Él no es humano. En la agencia de personal, esas palabras se habían convertido en una broma. ¿No es humano? Entonces, ¿qué es? Un espíritu, bromeaban los gerentes. Pero en sus voces se deslizaba cada vez más inquietud, porque cada una de esas mujeres firmaba un contrato por una suma considerable, y cada una, sin aguantar hasta el final del primer mes, renunciaba al dinero y juraba no volver jamás. El emir Karim al-Masud era una leyenda no solo por su riqueza. Se le atribuían posesiones incalculables, petróleo, hoteles, barcos, pero lo que más se mencionaba era su enfermedad. Ningún médico, ningún profesor del viejo o del nuevo mundo había podido determinar qué le ocurría. A veces yacía durante semanas, sin fuerzas para levantarse, sufriendo de dolor. Y otras veces, como un demonio en forma humana, desataba verdaderas tormentas en el palacio. Ni los medicamentos ni las oraciones ayudaban, y aquellos que se atrevían a entrar en sus aposentos regresaban diferentes, quebrantados. Aquella noche, cuando otra enfermera abandonaba el palacio, en el pasillo olía a incienso y a terror. La mujer, temblando, se quitaba la bata blanca sin levantar la vista. Sus delgados dedos apretaban un crucifijo y sus labios susurraban: Dios es testigo, no volveré más. Fátima, la principal asistente del emir, permanecía inmóvil. Sus ojos negros eran insondables, como pozos en el desierto. Nadie te detiene, dijo en voz baja. Pero recuerda, niña, la huida también tiene su precio. Cuando las puertas se cerraron tras la última enfermera, el palacio volvió a sumergirse en el silencio. Solo fuera de las ventanas, lejos en las arenas, se movía el viento, como susurrando: otra se ha ido. Fátima levantó lentamente la mirada hacia el techo, donde en el ornamento de la cúpula se reflejaban los destellos dorados de las lámparas nocturnas. Mi señor, dijo, dirigiéndose a la oscuridad, necesitamos una nueva enfermera. Desde la penumbra se oyó una voz ronca. Que sea la última. En un apartamento en Novograd, en las afueras de la ciudad, zumbaba un viejo refrigerador. Marina estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de montones de facturas: gas, luz, crédito, gastos comunes. Las cifras pulsaban ante sus ojos como una sentencia. Era médica, una buena médica, pero su sueldo apenas le alcanzaba para vivir. Cuando el teléfono sonó suavemente, se sobresaltó. En el chat donde sus colegas intercambiaban rumores y trabajos extra, parpadeó un nuevo mensaje. Se necesita enfermera con cualificación de médica.
Trabajo en Ash Shahin, paciente privado. Pago de 100.000 dinares de oro al año. Urgente. Marina miró la pantalla durante un largo rato. 100.000. Esa suma podría devolverla a la vida. Sabía que detrás de anuncios similares a menudo se escondían historias dudosas, pero la idea de las deudas la quemaba por dentro. ¿Y si tengo suerte?, se dijo a sí misma, como dicen todos los que se deciden a dar un paso desesperado. 2 días después, ya la recibían en el aeropuerto de Ash Shahin. El calor quemaba, el aire olía a especias y gasolina. A la salida, la esperaba una mujer con un largo vestido de color índigo. «Doctora Marina, soy Fátima, la están esperando». La sonrisa de la mujer era cortés, pero en sus ojos se deslizó algo inquietante. «Debo advertirle», dijo, mientras el coche avanzaba por la autopista, pasando junto a palmeras y torres de cristal. «Nuestro señor está gravemente enfermo y no es una persona fácil». «Estoy acostumbrada a pacientes difíciles», respondió Marina con calma. Fátima asintió. «Este no es el caso. Tiene una enfermedad especial. Ningún médico se queda mucho tiempo». Marina sonrió involuntariamente. «No me asusto fácilmente». Pero cuando el palacio apareció en el horizonte, enorme, como si hubiera surgido de la arena con sus torres, cúpulas y puertas doradas, su confianza se resquebrajó. Las puertas se abrieron sin hacer ruido. Dentro, todo resplandecía, mármol, cristal, fuentes. Pero el aire era frío como en una cripta. En las paredes colgaban cuadros donde el mismo hombre, alto, moreno, con una mirada penetrante, estaba representado a veces con túnicas blancas, a veces con un manto negro. Sus ojos, incluso en el lienzo, parecían seguir cada uno de sus pasos. ¿Es él?, preguntó Marina. Sí, respondió Fátima, el emir Karim al-Masud. ¿Cuántos años tiene? Unos 40, pero su enfermedad lo hace parecer mayor. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En algún lugar, en las profundidades del palacio, se oyó un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Fátima se estremeció. Es hora de que vaya a sus aposentos. El señor la espera. Marina respiró hondo. No tengas miedo, se dijo a sí misma. Caminó por el pasillo, sintiendo cómo el silencio a su alrededor parecía espesarse. Las puertas frente a ella se abrieron lentamente, y una voz grave y ronca dijo: «Espero que dures más que las demás». Y Marina se encontró por primera vez con la mirada de aquel a quien llamaban el emir maldito. Justo después del primer encuentro, Marina comprendió que este hombre no solo estaba enfermo, estaba herido por algo más profundo de lo que el cuerpo puede soportar. Pero entonces, esa noche, todavía no sabía cuán peligroso sería su trabajo. La habitación que le asignaron parecía un palacio en miniatura. Suelos de mármol, una cama con dosel, ventanas que daban a un jardín con naranjos. Sobre una mesita, un jarrón con orquídeas y una nota. Reglas del palacio. La violación de cualquier punto implicará el despido y la deportación. La lista era larga. No entrar en los aposentos del emir sin permiso. No hacer preguntas innecesarias. No mirarlo a los ojos si él no hablaba primero. Marina resopló. No mirarlo a los ojos. Interesante. ¿Qué clase de régimen psiquiátrico tenía? Pero detrás de la broma se escondía la inquietud. Dentro de ella luchaban el miedo y el interés profesional. Todo médico sueña con resolver un enigma que otros no han podido descifrar. Y si además era una oportunidad para salir de las deudas, ayudar a su hija, pagar las deudas del apartamento, ¿cómo podría rendirse? Por la noche, no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Desde fuera llegaba el suave susurro de las palmeras. A lo lejos, cantaban las cigarras. En el silencio, de repente, oyó claramente cómo alguien gemía en el ala vecina. En voz baja, como si fuera entre dientes. Sabía que era él. Por la mañana, Fátima la llevó al ala médica. Todo allí brillaba con una limpieza estéril. Aparatos de última generación, medicamentos de Suiza
equipos con los que en su hospital ni siquiera se podía soñar. Aquí preparará todo lo necesario para los procedimientos. El señor se despierta tarde, a veces al mediodía, a veces mascona cerca de la noche. Padece de insomnio. Fátima asintió. Y pesadillas. Rara vez duerme más de 2 horas seguidas. Los medicamentos no ayudan. Lo hemos intentado todo. Pero, doctora Marina, la voz de Fátima se hizo más baja. Debe entender que su enfermedad no es solo física, psicosomática. Fátima solo sonrió enigmáticamente. Posiblemente. Solo no lo llame así delante de él. Odia que lo consideren loco. Marina anotó todo en la tableta que le dieron. De acuerdo, actuaré con cautela. Antes de irse, Fátima se detuvo de repente. Una cosa más. Nunca lo llame por su nombre sin su título, solo Emir o señor. Cuando Marina entró en sus aposentos por primera vez durante el día, el sol entraba a raudales por las enormes ventanas. El emir estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, aunque en la habitación ya hacía calor. Llevaba una bata blanca. Su cabello tenía reflejos de bronce. Su piel era morena y sus ojos del color del ámbar fundido. Levantó la vista y Marina sintió una ligera presión, como si hubiera menos aire en la habitación. ¿Es usted la nueva?, preguntó con una voz en la que sonaba el cansancio y la frialdad. Sí, señor. La doctora Marina, de Slavia. ¡Médicos!, se mofó. Todos dicen lo mismo. Yo le ayudaré. Y luego huyen. Yo no huyo, respondió ella con calma. Él se levantó lentamente. Era más alto de lo que esperaba, casi una cabeza más que ella. Veremos cuánto aguanta. Su mirada la recorrió, evaluándola, pero no con interés, sino más bien con desafío. Sus documentos han sido verificados. Está aquí en un periodo de prueba de 30 días. Si no huye antes, recibirá un contrato. ¿Le parece bien? ¿No tiene miedo? Claro que tengo miedo. Pero la deuda del apartamento es mayor que el miedo que le tengo a usted. El emir sonrió levemente por primera vez. Sinceramente, eso me gusta. Se dio la vuelta, como si la conversación hubiera terminado. Fátima le dirá qué hacer, tengo una reunión. Y se fue, dejando tras de sí una estela de aroma a sándalo, y la sensación de que un torbellino había pasado por la habitación. Por la noche, Marina revisó su historial médico. Pulso inestable. Dolor en el área del pecho no relacionado con el corazón. Ataques de disnea, brotes repentinos de ira. Ningún análisis mostraba patologías. Estrés, un estrés profundo, pensó. Pero, ¿de dónde podría venir tanto estrés para un emir que lo tiene todo? No sabía que detrás de todo aquello se ocultaba la sombra de un pasado que ni el oro ni el poder podían disipar. Esa noche, Marina tampoco durmió. A lo lejos se oía el sonido de pasos. En algún lugar, detrás de la pared, el emir volvía a gritar en sueños, y ella deseaba ir, ayudarlo, pero las reglas lo prohibían. Se quedó de pie junto a la puerta, apretando el fonendoscopio entre sus dedos, y por primera vez sintió no miedo, sino lástima. Aquel a quien todo el mundo llamaba monstruo, gritaba como un hombre que ha perdido algo muy querido. Y Marina comprendió que su trabajo aquí no sería simplemente un tratamiento, sería una prueba del alma. Pasó una semana. Cada día en el palacio era como el anterior, un reflejo en un espejo. Todo aquí existía según sus propios rituales. Exactamente a las 9 de la mañana sonaban las campanas para la oración. Al mediodía, los sirvientes recorrían los pasillos de mármol con bandejas de oro. Y por las noches, el palacio se sumía en un silencio casi místico. El emir rara vez salía de sus aposentos. Parecía vivir en la penumbra. Un hombre al que el sol evitaba. A veces, oía su voz desde la habitación contigua. Brusca, imperiosa, con un matiz metálico. Pero cuando hablaba con ella, en su tono aparecía una suavidad apenas perceptible, como si ni él mismo entendiera por qué no podía ser frío con ella.
El primer conflicto real ocurrió un viernes. Marina llegó para la revisión matutina, pero en la habitación la cama estaba vacía. En la almohada, la marca de una cabeza, y en la mesita de noche, el agua sin tocar. Frunció el ceño y salió al pasillo. ¿Dónde está el emir?, preguntó al primer guardia que encontró. En el jardín, señora. En el jardín, se sorprendió. Pero no puede salir sin acompañamiento. Se apresuró a seguirlo. El jardín del palacio era enorme, con fuentes y avenidas de jazmines. Entre los arcos blancos, lo vio con ropas claras, descalzo junto a una fuente. El agua jugaba con los reflejos del sol, pero él parecía no notar nada a su alrededor. Su rostro estaba pálido, la mirada fija en la distancia. «Señor, ¿no puede hacer eso?» Marina se acercó, apenas conteniendo su irritación. La temperatura del aire es de 40 grados. Corre el riesgo de sufrir un golpe de calor. Él se giró lentamente. ¿Y si es lo que quiero? Quiere morir. El emir sonrió con la comisura de los labios. A veces, la muerte es el mejor médico. ¿Y para qué estoy yo aquí entonces? Para ver cómo se autodestruye. Él se acercó más, tanto que solo quedó un paso entre ellos. Sus ojos, del color del ámbar fundido, brillaron. «Es usted valiente, doctora». Las demás guardaban silencio. Las demás, tal vez guardaban silencio, pero yo no tengo intención de hacerlo. Él la miró durante un largo rato. Luego dijo en voz baja: «Bien, haga lo que crea conveniente. Solo recuerde, no soy un paciente. Soy el dueño de este palacio». «Y yo no soy una sirvienta», respondió Marina. «Soy médica. Si quiere que me quede, tendrá que seguir mis recomendaciones». Durante unos segundos, el silencio fue tan denso que se podía oír caer una gota en la fuente. Y entonces él sonrió de verdad. Por primera vez. «De acuerdo. Por hoy». Se dio la vuelta y se dirigió hacia el palacio. Marina lo siguió con la mirada, sorprendida. Por primera vez en todo este tiempo, no parecía temible. En ese instante, algo humano brilló en él. Por la noche, mientras revisaba las notas, encontró algo extraño. En la columna de sueño ponía: «No durmió». En la de dolor, «Se intensifica al atardecer». Se quedó pensativa. El dolor se intensifica al atardecer. Esto podría estar relacionado con la psique o con algún evento del pasado que ocurrió a esa hora del día, reflexionaba Marina. Fue entonces cuando, por primera vez, decidió romper una de las reglas. Tomó del ala médica una vieja carpeta con la inscripción «Archivo confidencial». Dentro había notas de médicos anteriores. Estuvo leyendo hasta altas horas de la noche. Los ataques se intensifican de repente. No se han encontrado causas médicas ni neurológicas. El paciente es agresivo, no responde a preguntas sobre su pasado. Podría tener un síndrome de estrés postraumático. Una vez, en un delirio, pronunció el nombre Leila. Leila. El nombre sonaba como un suspiro. Marina lo repitió en voz baja y de repente sintió un escalofrío en la espalda. A la mañana siguiente, se encontró con Fátima junto a la escalera. «¿Quién es Leila?», preguntó directamente. Ella se quedó helada, como si las palabras de Marina hubieran golpeado el aire. «¿Quién te ha dicho ese nombre?». «Lo encontré en las notas de los médicos». Fátima se dio la vuelta. «Olvídalo, no es asunto tuyo». «Pero podría ser importante para el tratamiento». «No», respondió bruscamente. «Eso no tiene cura». Y sin decir una palabra más, se fue. Marina se quedó de pie, sintiendo cómo crecía en su interior un extraño sentimiento. Una mezcla de lástima, ansiedad y curiosidad. Comprendió que si quería salvar a ese hombre, tendría que descubrir la verdad. Esa noche, cuando el sol se puso en el horizonte y el palacio se llenó de la suave luz de las lámparas, Marina le llevó su medicina. El emir estaba sentado junto a la ventana mirando la oscuridad. «Señor, tome las pastillas». Él no se giró. «¿Para qué? De todos modos, no ayudan. Pero debe seguir el tratamiento». «Debo».
pronunció esa palabra con amargura. No debo nada. Ni a ti, ni a ellos, ni al Altísimo. Su desafío la hirió, pero se contuvo. Entonces, por usted mismo. Él la miró. Su mirada era pesada, pero sin malicia. Por mí mismo, repitió. ¿Y si me odio a mí mismo? Algo se estremeció en el pecho de Marina. Respondió en voz baja. Entonces, ¿por quién alguna vez lo amó? Sus dedos temblaron y una de las pastillas se le escapó, golpeando el suelo. La recogió lentamente y la apretó en su mano. Tiene usted palabras extrañas, doctora. No es como las demás. Simplemente no estoy acostumbrada a temer el dolor. Él guardó silencio un largo rato. Luego se tragó la pastilla y dijo en voz baja. Veremos cuánto tiempo aguantas, Marina. Esa noche volvió a gritar en sueños. Ella se quedó detrás de la puerta escuchando y estuvo a punto de entrar, pero se contuvo, porque entendía que hasta que él mismo la dejara entrar, ella solo sería una mujer extraña con una bata blanca. Pero su corazón ya sabía que este hombre se convertiría en algo más que un paciente para ella. Desde primera hora de la mañana se sentía tensión en el palacio. Los sirvientes hablaban en susurros. Los guardias parecían alerta. Y Fátima tenía una expresión como si esperara una desgracia. Marina no entendía lo que pasaba hasta que vio en el pasillo a un joven con un traje caro, el hermano del emir, Jamil al-Masud. Señora Marina. Su voz era suave pero fría. Me habían advertido que es usted una mujer inusual. Si se refiere a mi acento, sí, eslavo, sonrió ella. Me refiero a su insistencia. Hizo una pausa, observándola. Mi hermano no tolera a quienes rompen las reglas. Y yo no tolero que un paciente muera por culpa de sus propias reglas. Él entrecerró los ojos. ¿Cree que puede cambiarlo? No, respondió simplemente Marina, pero intentaré ayudarlo. Jamil inclinó ligeramente la cabeza como si la estudiara bajo un microscopio. Suerte, doctora, la necesitará aquí. Cuando entró en los aposentos, el emir estaba de pie junto a la ventana con una bata blanca, apoyado en un bastón. Detrás de él, pesadas cortinas tras las cuales aullaba el viento. ¿Ya le han advertido que soy insoportable?, soltó sin darse la vuelta. Sí, señor. E incluso me han aconsejado que huya. Él se mofó. ¿Y todavía está aquí? Me prometí a mí misma no irme hasta que lo haya ayudado. Él se giró. En sus ojos se reflejaba el sol, ardiente, pero frío por dentro. ¿Ayudar? ¿Quiere salvar algo que no quiere ser salvado? Cualquier persona quiere vivir, aunque no se lo admita a sí misma. Él se acercó un paso más. Es usted insolente, casi me gusta. Marina levantó la barbilla. Soy médica, señor, no un juguete para sus cambios de humor. Se hizo una pausa entre ellos. En el aire se sentía una electricidad, como antes de una tormenta. Y de repente, él se rió. Brevemente, sin malicia. Es la primera vez que veo a una mujer que no me tiene miedo. He visto cosas peores que el dolor, respondió ella en voz baja. Usted simplemente se esconde detrás de la ira. Él se calló bruscamente. Basta. La revisión. Ella le tomó la presión, el pulso, hizo anotaciones en la tableta. Él guardaba silencio, pero seguía cada uno de sus movimientos. Cuando ella levantó la vista, sus miradas se encontraron. Por un instante, todo a su alrededor desapareció. Solo esos ojos, llenos de misterio y cansancio. Todo está en orden, dijo ella, sintiendo que algo se estremecía en su interior. Pero debería comer. La comida no cura el alma, doctora, pero cura el cuerpo, sin el cual el alma no llega muy lejos. Él sonrió con suficiencia. Es usted una filósofa. No es de extrañar que los otros médicos huyeran. Pero yo no huiré. De repente, él se acercó tanto que ella sintió su aliento. ¿Estás segura? Ayer, una de mis sirvientas dijo que me oyó gritar en sueños.
¿Lo oyó usted, doctora? Ella guardó silencio. ¿Lo oyó? Repitió él, en voz baja, peligrosa. Sí, respondió Marina con calma. No es vergonzoso, lo aterrador es esconderse del dolor. Su mano apretó el bastón. Una sombra cruzó su rostro. Si supiera de qué me escondo, doctora, habría sido la primera en huir. Intente contármelo y, quizás, no me vaya en absoluto. Él se giró bruscamente. «Está libre». «No», dijo ella. «No me iré hasta que termine la revisión». Él se quedó paralizado, y luego dijo en voz baja, casi en un susurro. «Ni siquiera se imagina con quién está jugando». «¿Y usted hace cuánto que no juega en absoluto?», respondió Marina con una ligera sonrisa. Él se giró. En sus ojos brilló algo parecido al asombro, y luego, de repente, se echó a reír. La risa fue profunda, rara, genuina. Fátima, que estaba junto a la puerta, casi deja caer la bandeja. Hacía muchos años que no oía reír al emir. «De acuerdo, doctora», dijo él, volviendo a sentarse en el sillón. «Que sea como usted dice, hoy ha ganado». Marina bajó la mirada, ocultando una sonrisa. «Yo no estaba jugando». «Eso es lo malo», respondió él. «El juego hace la vida interesante». Cuando salió de la habitación, las rodillas le temblaban, no de miedo, sino por la fuerza que emanaba de él. Un hombre así era capaz de destruir a cualquiera o de salvarlo, si así lo deseaba. Fátima la esperaba en el pasillo. «Ha hecho lo imposible», dijo ella. Se ha reído. «Eso significa que no todo está perdido», respondió Marina en voz baja. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió no por cortesía, sino por la sensación de que algo importante se había movido en su interior. No era solo el entusiasmo profesional, era algo más, algo cálido, peligroso. La mañana comenzó con ansiedad. Fátima irrumpió en la habitación de Marina sin llamar, más alterada que nunca. «El señor está furioso», soltó. «Ha despedido al cocinero y amenaza con despedir a la mitad del personal». Marina se levantó de un salto, poniéndose la bata apresuradamente. «¿Qué ha pasado?» «Se ha negado a tomar los medicamentos, y cuando le recordé las indicaciones, dijo que ya no necesita a una niñera eslava». «Perfecto», masculló Marina. «Pues la niñera irá ahora mismo a arreglarlo». Fátima la agarró del brazo. «Ten cuidado. Hoy no está en sus cabales». Pero Marina ya caminaba por el pasillo, sintiendo cómo una fría calma crecía en su interior, la misma que siempre la salvaba en las operaciones, cuando el pánico podía costar una vida. El emir estaba sentado junto a la ventana, apretando un vaso de agua. En el suelo de mármol había vajilla rota, a su alrededor, gotas y fragmentos. «No se acerque», dijo, sin levantar la cabeza. «Si no me acerco yo, ¿quién va a limpiar este desastre?», respondió Marina con calma. «No necesito que me cuiden. Y yo no necesito permiso para hacer mi trabajo». Él levantó la vista bruscamente. En sus ojos ardía la ira, pero había algo infantil en ella. Resentimiento, impotencia. «Todos ustedes son iguales. ¿Creen que pueden salvarme?» «No», dijo ella suavemente. «Simplemente no quiero que se corte los pies con los cristales». Se acercó, tomó una servilleta y comenzó a recoger los fragmentos. Su respiración era pesada. Su mirada seguía cada uno de sus movimientos. «¿Por qué no me tiene miedo, Marina?», preguntó él de repente. «¿Quiere que le tenga miedo? Quiero que al menos alguien me tema de verdad. Así siento que estoy vivo». Ella se detuvo. Se enderezó. Vivir asustando a los demás es una mala medicina. Él entrecerró los ojos. «¿Y usted sabe curar el alma, doctora?» «Sé escuchar. A veces con eso basta». El emir se dio la vuelta soltando un breve: «No necesito su lástima. No la hay. Hay compasión. La diferencia es enorme». De repente se rió brevemente, con amargura. «¿Está segura de que entiende dónde se ha metido? Esta casa no es un hospital, es una prisión.
solo que las paredes aquí están doradas. Cualquier prisión comienza dentro de una persona, respondió ella en voz baja. Él cerró los ojos por un instante. Váyase, doctora. No. Él se levantó bruscamente. He dicho, váyase. Marina dio un paso más cerca, levantando la cabeza, y yo he dicho, no. El silencio golpeó los oídos. El viento del jardín agitó las cortinas y el sol iluminó su rostro. El emir la miró durante unos largos segundos. Luego, cansado, volvió a sentarse. Es usted terca, pero honesta. Él hizo un gesto con la mano. Haga lo que quiera, pero déjeme en paz. Después de la revisión, Marina bajó al jardín, donde los sirvientes susurraban en voz baja. Escuchó sus palabras. La nueva enfermera no durará ni una semana. El emir está furioso de nuevo. Pero por alguna razón, en lugar de miedo, sentía lástima por él. Por la noche, le llevó una taza de infusión de hierbas. Él estaba sentado junto a la fuente, donde el agua se deslizaba silenciosamente bajo la luz de la luna. ¿Qué es esto?, preguntó, sin levantar la vista. Una mezcla relajante, sin químicos. ¿Cree que me calmaré con unas hierbas? Con una mujer de carácter ya se ha calmado, sonrió ella. Él la miró, y en las comisuras de sus labios apareció la sombra de una sonrisa. Debería temer su propia audacia. Ya es tarde, no tengo cura para eso. Tomó la taza, dio un sorbo. ¿Sabe, doctora? Ha roto 3 puntos de las reglas del palacio. ¿Ya?, se sorprendió Marina. ¿Y cuáles exactamente? Primero, se ha atrevido a discutir. Segundo, me mira a los ojos. Tercero, me habla como a un igual. ¿Se está quejando o agradeciendo? Él lo pensó y luego dijo, aún no lo he decidido. Más tarde, cuando ella ya se disponía a irse, él dijo de repente, «Doctora Marina». Ella se detuvo. «¿Por qué vino aquí? ¿Por dinero?» Ella se giró lentamente. «Por una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Y cree que aquí es posible? Se puede empezar en cualquier lugar, si todavía queda un poco de fe por dentro». Él la miró durante un largo rato, fijamente. «Es usted una mujer extraña, pero viva». Él asintió levemente. «Gracias por la infusión». «Buenas noches, señor». Cuando ella se fue, él permaneció mucho tiempo en el jardín, mirando el reflejo de la luna en el agua. Algo se le oprimió en el pecho, como si por primera vez en muchos años el calor hubiera regresado allí. Por la noche, Fátima lo encontró sentado en la oscuridad. «Señor, ¿otra vez no duerme?» «No puedo». Hizo una pausa y luego añadió, «Esa mujer es extraña. Hace lo que otras no hacían», dijo Fátima. «Lo mira a usted no como a un emir, sino como a una persona. Y eso es peligroso», dijo él en voz baja, «porque estoy empezando a creer que todavía soy una persona». Mientras tanto, en su habitación, Marina escribía una breve carta a su hija. «Dashenka, estoy bien. El trabajo es duro, pero aguanto. Todo aquí parece un cuento de hadas. Solo que en los cuentos hay un príncipe, y aquí hay un hombre con el corazón roto. Y probablemente, por eso no puedo irme». Puso el punto final y cerró el portátil. Fuera soplaba el viento, y en algún lugar lejano, en el otro extremo del palacio, el emir Karim al-Masud, por primera vez en muchos meses, no gritaba en sueños. Desde la primera discusión abierta había pasado una semana. En el palacio se había instalado un extraño silencio, como si una tormenta estuviera agazapada, esperando. Marina ya sabía que la calma aquí era una ilusión, y que el silencio del emir siempre presagiaba una nueva prueba. Esa mañana entró en su despacho para realizar la revisión rutinaria. El emir estaba sentado en una imponente mesa, hojeando unos papeles. Llevaba un traje blanco impecable, y su mirada era gélida. «Doctora», dijo sin levantar la vista, «hoy cambiaremos la rutina». «¿De qué manera?».
Ya no controlará mis medicamentos. Marina parpadeó. Disculpe, señor, pero eso es imposible. Es una orden. Y yo no obedezco órdenes que perjudican al paciente. Él levantó la cabeza lentamente. ¿Se está olvidando de su lugar, doctora? No. Simplemente recuerdo para qué estoy aquí. Sus ojos brillaron. ¿Cree que sabe lo que necesito? Creo que sé lo que no necesita. Morir de otro ataque. Él se levantó, se acercó y se inclinó casi hasta su rostro. No tiene derecho a hablarme en ese tono. Y usted no tiene derecho a maltratar a las personas que intentan ayudarle. Durante unos segundos, el silencio resonó como una cuerda tensa. Luego, el emir se apartó bruscamente. De acuerdo, demuestre que tiene razón. Hoy usted será responsable de todo. Si empeoro, está despedida. Acepto. Él entrecerró los ojos. Sin miedo. Sin ilusiones, respondió Marina y se giró hacia la mesa, como si la conversación hubiera terminado. Él, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Todo el día transcurrió en tensión. El emir no salió de la habitación, y cuando Marina le llevó el almuerzo, el plato permaneció intacto. No ha comido, dijo ella. No quiero. Entonces me quedaré hasta que coma. Es usted terca, comentó él con frialdad. Y con eso salvo vidas, no solo la suya. Él guardó silencio, pero después de unos minutos, finalmente tomó la cuchara. Con cada bocado su mirada se suavizaba, y Marina notó que detrás de la terquedad se escondía un cansancio casi infantil. Cuando terminó, dijo en voz baja, «Me recuerdan de a una mujer». Ella tampoco se rendía nunca. ¿A su madre? Él negó con la cabeza. No, a mi prometida. El corazón de Marina dio un vuelco, pero antes de que pudiera preguntar, él añadió. Ella murió. Después de eso, el silencio se apoderó de la habitación. No pronunció una palabra más. Más tarde, por la noche, caminaba por el pasillo cuando una voz sonó a sus espaldas. «Doctora Marina». Se giró. El emir estaba de pie junto a la balaustrada, con un vaso de agua en las manos. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó. «Tuvo la oportunidad de irse, como las demás. Porque no huyo del sufrimiento». Grandes palabras. No, solo la verdad. Él dio un paso más cerca. «No lo entiende. Soy peligroso». «El peligroso no es usted», dijo ella suavemente. «Lo peligroso es que se esconde de la vida». Él sonrió con suficiencia. «¿Y usted no se esconde? ¿Qué la trajo aquí? ¿La valentía o la desesperación?» «Probablemente ambas cosas». De repente, la miró directamente a los ojos. Por primera vez sin desafío, sin amargura. «Es usted una mujer fuerte, demasiado fuerte para este lugar». «Entonces, encajo perfectamente», respondió ella. En su rostro apareció la sombra de una sonrisa. «Cuidado, doctora. Aquí la fuerza se convierte en debilidad. Solo si se lo permites». Él asintió y se acercó a la ventana. «Hasta mañana, Marina». «Buenas noches, señor». Cuando ella se fue, él se quedó de pie un largo rato, mirando el reflejo de la luna en la ventana. Sus palabras se quedaron grabadas en su mente, como un suave susurro. «Es peligroso esconderse de la vida». Fátima entró sin llamar. «Ha estado hablando con ella mucho tiempo». «Me irrita», dijo él, «porque dice la verdad». Miró a Fátima con una expresión en la que se vislumbraba el desconcierto. «No es como las demás, por eso no la despide». Él no respondió. Tarde en la noche, Marina estaba sentada en el jardín, sintiendo cansancio pero también un extraño alivio. Recordaba cómo él había hablado de su prometida, con un dolor que intentaba ocultar, y comprendió que detrás de su muro de orgullo vivía un hombre al que simplemente no le habían permitido llorar su pérdida. Miró las estrellas y dijo en voz baja, «No te abandonaré, Karim, aunque intentes alejarme». En ese momento por primera vez lo llamó por su nombre, en un susurro, para que las paredes del palacio no lo oyeran.
Y el viento, al pasar sobre el jardín, pareció recoger sus palabras y llevarlas hasta sus ventanas. Y allí, en la oscuridad, el emir se despertó de repente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de calma. Al día siguiente, el emir pareció cambiar de piel. Desapareció aquel hombre silencioso y pensativo que había hablado con ella el día anterior. Ahora volvía a ser gélido, orgulloso, irritado. Los sirvientes se dispersaban a su paso. Daba órdenes, cancelaba procedimientos, se negaba a la revisión. Al mediodía, el palacio se llenó de ansiedad. Fátima se encontró con Marina junto a la escalera. «Otra vez él», comenzó. «Lo sé», la interrumpió Marina. «Que intenten echarme». En su habitación olía a medicamentos y a aire caliente. El emir estaba sentado junto a la chimenea con un vaso en la mano, pero no era agua. «¿Está bebiendo?», preguntó Marina sin ocultar su irritación. «¿Y por qué no? El alcohol también es una medicina, pero no para un corazón enfermo». Él sonrió con suficiencia. «Mi corazón murió hace mucho tiempo, doctora. Ha llegado tarde». Ella se acercó y le arrebató el vaso. «No se atreva», dijo él con voz ronca, pero sin amenaza. «Si quiere morir, hágalo sin testigos. He venido a curar, no a enterrar». Él se levantó de un salto y le quitó el vaso de la mano. Gotas de vino salpicaron el suelo, como sangre. «¿Olvida quién soy?» «Lo recuerdo. Es un hombre que sufre y que hace todo lo posible para que el dolor no desaparezca». Él se quedó paralizado. El silencio se cernió entre ellos, denso como el humo. «Váyase», dijo finalmente con voz ahogada. «No». «Váyase», rugió con tal fuerza que los cristales temblaron. Marina se sobresaltó, pero se mantuvo firme. «Si cree que un grito me va a asustar, se equivoca. He visto morir a gente. Usted simplemente está vivo y tiene miedo». Él se cubrió el rostro con la mano. «¿Miedo?», repitió casi en un susurro. «No sabe nada del miedo». «Entonces, cuéntemelo». «No». Arrojó el vaso, que se hizo añicos. No entendería nada. Se dirigió hacia la puerta, pero de repente se tambaleó. Su mano se agarró convulsivamente el pecho. «¡Señor!». Marina lo sostuvo, evitando que cayera. «Respire». Él se desplomó en el sillón. Su rostro palideció, sus labios se apretaron. El pulso era irregular, un sudor frío lo cubría. Marina actuó de forma automática. Abrió el botiquín, le puso una inyección, encendió el oxígeno. «No se mueva, ¿me oye? Todo va a estar bien». Él respiraba con dificultad, pero su mirada seguía siendo obstinada. «No soy débil». «Cállese», dijo ella bruscamente, presionando su palma contra el pecho de él. «Los fuertes también caen. Lo importante es levantarse después». Sintió cómo la respiración de él se iba normalizando poco a poco. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad. Luego, él abrió los ojos. «¿Todavía está aquí?». «¿Dónde si no?». «Las demás huyeron». «Yo no soy las demás». Él guardó silencio un largo rato, y luego dijo en voz baja: «Lo siento». Ella levantó la cabeza sorprendida. «¿Qué?». «Por todo esto». «Aceptado», sonrió ella, sintiendo cómo el hielo se derretía en lo más profundo de su pecho. Más tarde, cuando él se durmió, ella se sentó a su lado, observando su rostro. Sin la máscara de ira, parecía diferente, más joven, más vulnerable. Por primera vez, Marina no vio a un emir autoritario, sino a un hombre que alguna vez debió amar y reír. Le arregló la manta con cuidado. Su mirada se posó en un pequeño marco junto a la cama, la fotografía de una mujer de rasgos suaves y ojos tristes. Debajo, una inscripción en árabe: Leila. Sintió una punzada en el corazón. Ahí estaba ella, aquella cuyo nombre él pronunciaba en sus delirios, aquella por la que su alma se desgarraba. Tarde en la noche, Fátima entró en la habitación. ¿Está dormido? Sí, tuvo un ataque, pero ya está mejor.
Fátima se sentó frente a ella. Ha hecho lo imposible. Nadie antes lo había contenido en un momento de dolor. Solo hice mi trabajo. No, negó Fátima con la cabeza. Usted le habló cuando él quería morir. Eso es diferente. Él no quiere morir, dijo Marina. Simplemente no sabe cómo seguir viviendo. Fátima guardó silencio un largo rato y luego añadió. Cuando Leila murió, él dejó de creer en la gente, en el Altísimo, en sí mismo. Ella no era su esposa, era su prometida. Faltaba una semana para la boda. El avión en el que viajaba se estrelló en el desierto. Él mismo la buscó entre los restos. Solo encontró un brazalete. Desde entonces, cada noche revive su muerte. Marina cerró los ojos. Ahora lo entiendo todo. ¿Qué piensa hacer? Intentaré devolverlo a la vida, pero no con pastillas, sino con el alma. Sí, con el alma. Más tarde, salió al jardín. La noche era tranquila, con aroma a jazmín. Marina se sentó junto a la fuente y sumergió las manos en el agua fresca. Sentía una extraña sensación en su interior, no de lástima, sino de una profunda conexión. Sabía que si se quedaba, arriesgaba no solo su corazón, sino también su libertad. Pero ya no podía irse. En la ventana de arriba se encendió una luz, sus aposentos. Los miró y dijo en voz baja, «No estás solo, Karim. Ya no». Y el viento en respuesta susurró entre las hojas, «Ella se quedará». Y así transcurrió el tercer mes de su servicio en el palacio. Marina ya no contaba los días. Fluían como la arena en el desierto, todos iguales, pero cada uno dejaba su huella. El emir se había vuelto más tranquilo. Los ataques eran menos frecuentes, pero sus ojos aún guardaban una frialdad, como si más allá de la comprensión se ocultara una oscuridad que no lo soltaba. A veces salía al jardín, y Marina notaba cómo miraba al cielo durante largo tiempo. «¿Qué busca ahí, señor?», le preguntó una vez. Él se encogió de hombros. «Respuestas, pero parece que el cielo las olvidó hace mucho». Ella sonrió. «Quizás está esperando a que usted mismo quiera escuchar». Él no respondió, pero por primera vez no apartó la mirada. Esa noche, el calor se cernía sobre Ash Shahin. El aire temblaba como si estuviera adolorido. Marina no dormía. Anotaba observaciones, clasificaba medicamentos. De repente, sonó el teléfono interno. La voz de Fátima temblaba. «Doctora, rápido a los aposentos del emir. Está gritando de nuevo». Marina corrió por el pasillo. Las puertas estaban abiertas de par en par. La guardia se movía con desconcierto en la entrada. El emir yacía en el suelo, apretándose las manos contra el pecho. Su rostro estaba blanco, sus labios azulados. «La presión está bajando», susurró Fátima. «He llamado a un médico de la clínica». «No es necesario», dijo Marina bruscamente, cayendo de rodillas a su lado. «Está en shock, no es un ataque al corazón». Rápidamente comprobó su pulso, respiración, pupilas. Todo como en un ataque de pánico, pero 10 veces más fuerte. «Escúcheme, Karim», susurró ella. «Está respirando. ¿Me oye? Inhale. Exhale». Él no reaccionaba. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada la atravesaba. «Leila». Exhaló. «No te vayas». Marina sintió que todo se le encogía por dentro. «Estoy aquí», dijo sin pensarlo. «¿Me oyes, Karim?» «Estoy aquí». Él se estremeció, enfocando su mirada en ella. «¿Leila?» «No, Marina, pero no me iré». Su respiración se entrecortó. Ella tomó su mano, cálida, temblorosa, y la apretó contra su mejilla. «Todo está bien. ¿Me oyes? Esto no es el pasado. Estás aquí conmigo». Sus labios temblaron. «No puedo», apenas susurró. «Puedes, solo respira». Contó las inhalaciones con él hasta que su cuerpo se relajó gradualmente. Los minutos se alargaron como una eternidad. Finalmente, cerró los ojos y exhaló. Larga y profundamente. El pulso se estabilizó. Fátima estaba en la puerta, con los brazos cruzados en silencio. Cuando todo terminó,
dijo en voz baja. Es la primera vez que se duerme sin medicamentos. Marina se quedó sentada a su lado, inmóvil, mirando su rostro. El sudor le corría por las sienes. El cabello se le había pegado, pero en sus rasgos había algo nuevo. Serenidad, como la de un hombre que por fin ha dejado de luchar consigo mismo. Comprendió que no era un simple ataque, era el grito de un alma que se había liberado. Levantó la vista hacia la ventana. Afuera comenzaba el amanecer. El cielo se teñía de rosa como si el mundo mismo exhalara con él. Dios mío, susurró, que sobreviva, que simplemente llegue a la mañana. Por la mañana, cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a ella, cansada, despeinada, pero tranquila. No ha dormido, dijo él. No, no podía. Se sentó lentamente, apoyándose en las almohadas. ¿Qué fue eso? No fue la enfermedad, respondió ella. Fue el dolor. Su psique se estaba defendiendo. Él frunció el ceño. ¿Cree que estoy loco? Creo que es un hombre que ha cargado durante demasiado tiempo con un peso que nadie habría soportado. Él desvió la mirada. No sabe nada de mí, pero veo que alguien grita dentro de usted. Y hasta que no escuche ese grito, los medicamentos no ayudarán. Él la miró de una manera extraña, con desafío, pero también con gratitud. ¿Y qué propone? Hablar conmigo, consigo mismo, dijo ella suavemente. Y yo simplemente estaré a su lado. Él sonrió con suficiencia. Está usted loca, doctora, pero soy eficaz. Su sonrisa era cansada, pero genuina. Gracias por no haberse ido. Se lo prometí, ¿recuerda? No abandonarlo hasta que lo ayudara. Él asintió y cerró los ojos. Entonces, quédese. Cuando Marina salió al pasillo, el sol ya inundaba el palacio. Fátima la esperaba junto a la puerta. ¿Se ha despertado? Sí. Y por primera vez sin miedo. ¿Ha hecho un milagro? No, dijo Marina en voz baja. Simplemente estuve a su lado cuando su alma pedía ser escuchada. Caminó por el largo pasillo de mármol, sintiendo cómo una sensación tranquila pero poderosa crecía en su interior. Ahora sus vidas estaban entrelazadas, y si ella lo salvaba, quizás también se salvaría a sí misma. Al día siguiente, Marina entró en su habitación con cautela. Después del ataque nocturno, todo en el palacio parecía más silencioso, como si las propias paredes estuvieran escuchando. El emir estaba sentado junto a la ventana, de espaldas a la luz, con una taza de té en las manos. «Ha venido», dijo, sin darse la vuelta. «Como prometí». Él asintió, pero no la miró. No recuerdo mucho, solo su voz. «Llamaba a Leila», dijo ella con cuidado. Él se estremeció, y la taza tintineó suavemente contra el platillo. Ese nombre ya no se pronuncia entre estas paredes. ¿Por qué duele? Porque no quiero que desaparezca por completo. Se giró lentamente. Si empiezo a hablar, doctora, no podrá detener este torrente. A veces, para curar una herida, hay que abrirla. Guardó silencio un largo rato. Luego, como si se hubiera decidido, dejó la taza y susurró. De acuerdo. Quería la verdad. Escuche, nos conocimos hace 7 años. Era la hija de un amigo de mi padre. Estudiaba en Francia, pero venía a casa todos los veranos. Yo era diferente entonces. Reía, discutía, hacía planes. Cuando la vi por primera vez, supe que todo lo demás era vacío. Ella era luz, la que no tenía miedo de discutir conmigo, de reírse de mis órdenes. Todos decían, el emir al-Masud nunca se casará por amor. Y yo dije, ya veremos. Marina escuchaba en silencio, sin interrumpir. Nos preparábamos para la boda. Continuó. Todo estaba decidido, pero el destino. Se calló, apretó los puños, como si luchara contra el recuerdo. Ese día llegué tarde al aeropuerto. Debíamos volar juntos a Al-Jazira. Ella partió sin mí, el avión no llegó. Dicen que el motor se incendió en el aire. Fui al lugar del accidente. Dios mío, susurró Marina en voz baja.
Allí había desierto, cenizas, metal. La busqué durante 2 días. Solo encontré su brazalete. Se quitó un guante. En su muñeca, un fino hilo de plata. Desde entonces es todo lo que queda. Levantó la vista y Marina vio por primera vez en sus ojos no orgullo, ni ira, sino un vacío. Los médicos decían que mis dolores eran del corazón. Pero yo sabía que no, era el alma. Gritaba cuando el cuerpo callaba. No se permitió llorar, dijo Marina en voz baja. Un hombre no llora. Un hombre que ama tiene derecho a las lágrimas. Él sonrió con amargura. Ustedes, los eslavos, son extraños. Consideran que el sentimiento es una fuerza, mientras que para nosotros es una debilidad. Entonces simplemente no ha vivido según su propia verdad. Posiblemente. Se dio la vuelta mirando por la ventana. Intenté olvidar. Mujeres, negocios, poder. Nada ayudó. Pensé que si cerraba mi corazón, el dolor desaparecería, pero se quedó. Solo que yo me volví diferente. Dejó de vivir, dijo ella. Dejé de ser humano. Un largo silencio se apoderó de la habitación. Marina se acercó, le puso la mano sobre la suya. Sigue siendo humano, Karim. Simplemente se ha perdido. Él miró los dedos de ella, luego su rostro. ¿Por qué no me tiene miedo? Porque no veo a un monstruo, sino a un hombre que sobrevivió, aunque no quería hacerlo. Su mirada se suavizó. Habla como si supiera lo que es perderlo todo. Lo sé, dijo ella en voz baja. Perdí a mi marido en un accidente hace 10 años. Desde entonces tengo miedo de amar, para no tener que volver a enterrar a nadie. Él se quedó inmóvil, como si esas palabras hubieran revelado algo en común entre ellos. Entonces, ambos somos muertos en vida. No, sonrió ella. Ambos estamos simplemente cansados de estar muertos. Él se rió en voz baja. La risa fue breve, pero genuina. Si alguien me hubiera dicho que una mujer de Eslavia me haría reír, no lo habría creído. ¿Y ahora lo cree? Ahora empiezo a creerlo. Permanecieron en silencio un largo rato, sentados uno al lado del otro. No había palabras entre ellos, solo la respiración, compartida, constante, como si 2 corazones hubieran encontrado un ritmo común. Marina se permitió por primera vez no ser médica, solo una persona al lado de otra. Él la miró. «Sabe, doctora, no sé qué pasará después, pero por primera vez en 7 años, quiero llegar a mañana». Ella sonrió, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. «Pues por ahí empezaremos el tratamiento». Más tarde, cuando salió de la habitación, el viento del jardín trajo el aroma del jazmín. Marina se detuvo, miró al cielo y susurró: «Gracias, Leila, ahora él está vivo». Y en la ventana de sus aposentos, la luz permaneció encendida mucho tiempo, no como antes, tenue e inquietante, sino suave, cálida, humana. Después de esa noche, fue como si el aire del palacio hubiera cambiado. El murmullo del viento, que antes sonaba inquietante, ahora era más suave, como si el propio desierto hubiera exhalado junto con el emir. Los sirvientes dejaron de caminar de puntillas. Incluso Fátima sonrió por primera vez en mucho tiempo. Marina sentía que algo había cambiado. Karim hablaba más, se movía con más calma, había dejado de irritarse por pequeñeces. Comía, dormía. A veces incluso bromeaba, pero lo más importante es que había empezado a escuchar. «Hoy no recibirá ni una sola pastilla», dijo Marina por la mañana cuando le llevó el té al despacho. El emir levantó una ceja con sorpresa. «¿Quiere matarme o curarme del todo?» «Lo segundo». «¿Y cómo, según usted, se puede curar sin medicamentos?» «Respirando». Él se rió. «¿Respirar? Llevo respirando toda mi vida». «No, usted simplemente existe, y yo le enseñaré a respirar de verdad». Colocó unos cojines suaves en la alfombra. «Siéntese». Él sonrió, pero obedeció. Si alguien viera al emir al-Masud sentado en el suelo,
pensarían que me ha hechizado. Quizás así sea, sonrió Marina. Ahora cierre los ojos. Él obedeció, y ella dijo en voz baja: inhale por la nariz, lentamente, y exhale. No piense en nada, deje que todo lo que le dolía salga con cada exhalación. Al principio, él resoplaba como un niño aburrido, pero luego su respiración se volvió más regular. Su rostro se relajó. Ella observó cómo sus hombros se aflojaban y su mirada bajo los párpados se suavizaba. ¿Qué siente?, le preguntó. Silencio, respondió él tras una pausa. Extraño, pero vivo. Eso está bien. En ese silencio el corazón se escucha a sí mismo. Él abrió los ojos. ¿Ha tratado a otros así alguna vez? No, pero a veces el cuerpo no pide medicamentos, sino atención. Él la miró durante un largo rato, como intentando entender quién era ella. ¿Médica, mujer, salvadora o todo a la vez? Tiene un buen corazón, doctora. Simplemente sé escuchar. Los días siguientes se convirtieron en meditaciones matutinas. Ella le enseñó a respirar, a observar, a hablar de lo que antes ocultaba en lo más profundo de su ser. A veces guardaban silencio durante horas, simplemente sentados junto a la fuente, escuchando el goteo del agua. Ese silencio curaba más que cualquier palabra. Una tarde, él dijo: cuando era niño, mi padre decía: un hombre fuerte no necesita la ayuda de nadie. Yo le creía, pero ahora pienso: ¿quizás la fuerza consiste en permitir que te ayuden? La fuerza no está en la armadura, respondió Marina. La fuerza está en quitársela cuando uno está cansado. Él asintió, pensativo. Sabe hablar como si cada palabra pesara una vida. Simplemente he visto cómo las palabras pueden curar o matar. Él la miró. ¿Y a usted quién la curó? Ella sonrió con tristeza. Nadie. Me saqué a mí misma del fango. Ahora, probablemente, por eso curo a otros. Él quiso decir algo, pero guardó silencio. Solo su mirada se volvió más suave. Al atardecer, paseaban por el jardín. El viento traía el aroma de las flores, y el sol se ponía tras las cúpulas del palacio. Marina caminaba a su lado, un poco por detrás. El emir se detuvo y dijo: ¿se ha fijado alguna vez en lo bellamente que engaña el atardecer? Lo miras y parece que todo está en calma, pero por dentro el cielo arde. Quizás no es un engaño, dijo ella. Quizás es solo una forma de decir que hasta el dolor es hermoso. Él sonrió. Otra vez tiene razón. Ella se rió. Váyase acostumbrando. Él la miró con esa misma mirada que le cortaba la respiración. No me acostumbraré. A usted es imposible acostumbrarse. Marina desvió la mirada, sintiendo cómo sus mejillas ardían. Él se dio cuenta y sonrió levemente. Disculpe, no quería avergonzarla. Es solo que me ha recordado lo que es vivir. Más tarde, cuando ella preparaba el informe sobre el estado del paciente, llamaron a la puerta. El emir entró solo, sin acompañamiento. Hoy me ha ayudado más que todos los médicos en todos estos años. ¿En qué? En hacerme creer que mañana puede ser mejor. Él estaba cerca, demasiado cerca. Sus miradas se encontraron, y en ellas había algo más que gratitud. Pero ella bajó la vista rápidamente. Gracias, señor. No, Marina, dijo él en voz baja. Gracias a ti. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí el aroma a sándalo y una sensación ligera e indefinible que hacía que su corazón latiera más rápido. Esa noche fue tranquila. Marina tardó en dormirse, sintiendo que la línea entre médica y mujer era más delgada que nunca. Pero en el fondo de su alma, sabía que la curación de él apenas había comenzado, y con ella, la suya propia. Pasó una semana, llena de una extraña calma. El palacio parecía haber vuelto a la vida. En el jardín cantaban los pájaros, los sirvientes sonreían, y el emir, que antes se encerraba en su habitación durante días enteros, ahora salía a la terraza por iniciativa propia, bebía té y saludaba a todo el mundo.
Fátima, al observar esto, negaba con la cabeza. No puedo creer lo que veo. Ríe, bromea. Es solo la respiración, sonreía Marina. Y un poco de fe. La fe es usted, doctora. Marina no respondió, pero sintió una opresión en el pecho. No quería que nadie viera lo mucho que ya se preocupaba por su paciente. Cada mañana comenzaban con prácticas de respiración. El emir se sentaba frente a ella, de espaldas al sol. Ojos cerrados. Inhala, exhala, repetía ella. No piense en el pasado, sino en lo que tiene ahora. Solo la tengo a usted, dijo él de repente un día. Y Marina perdió el ritmo. Señor, solo soy su médica. Posiblemente, pero cuando usted guarda silencio, escucho el silencio, y en él hay paz. Abrió los ojos y sus miradas se encontraron. Entre ellos saltó algo invisible, como una chispa que enciende todo por dentro. Marina desvió la mirada. Tenemos que terminar la sesión, susurró ella. Por la tarde, mientras organizaba los medicamentos, notó que su expediente ahora parecía casi vacío. No había ataques, el sueño era normal, el dolor había desaparecido. Anotó. Evolución positiva, posible remisión completa. Pero su corazón le decía, no se trata de la terapia, no se está curando por la respiración, sino por un sentimiento. Una noche, Karim la invitó al jardín. Quiero mostrarle un lugar, dijo. El jardín estaba bañado en luces. Entre los árboles flotaban aromas de jazmín, y en algún lugar susurraba un arroyo. La llevó a un pequeño cenador de piedra blanca. Aquí estuve con Leila, dijo en voz baja. Le encantaba mirar las estrellas y decir que cada una guarda el recuerdo de quienes se han ido. ¡Qué bonito!, dijo Marina. Entonces, ahora una de ellas es la suya. Él miró al cielo. Posiblemente, pero hoy por primera vez, miro las estrellas y no siento dolor. Se giró hacia ella. ¿Ha sido usted? No, Karim, ha sido usted mismo. Entonces dígame, ¿por qué a su lado me siento ligero? Ella bajó la vista. Porque veo en usted a una persona, no un título. Él dio un paso más cerca. ¿Y si esa persona quisiera estar a su lado no solo como paciente? Ella se quedó inmóvil. El viento agitaba su cabello. Las estrellas se reflejaban en sus ojos. No, por favor, susurró. No está bien, pero usted siente lo mismo, dijo él. Lo sé. Ella suspiró. Entre un médico y un paciente debe haber un límite. A veces los límites se crean para ser cruzados. Extendió la mano, pero ella retrocedió. Ahora no, Karim. Él asintió, pero en su mirada no había resentimiento, solo comprensión y ternura. De acuerdo, pero sabe, no solo me ha devuelto la vida, sino también el corazón. Cuando Marina regresó a sus aposentos, le temblaban las manos. Se sentó junto a la ventana, llevándose las palmas a la cara. Dios mío, ¿qué estoy haciendo?, pensó. Pero en ese mismo instante recordó sus palabras, sus ojos, y sintió un calor en su interior. No era pasión ni deseo. Era un amor silencioso, nacido del dolor y la gratitud. Mientras tanto, en el otro extremo del palacio, Camil, el hermano del emir, observaba desde una ventana. Vio cómo Karim y Marina salían del jardín, cómo él apenas le rozaba el hombro, cómo ella se sonrojaba, apretó los labios. Así que es ella quien ha curado a mi hermano, dijo con una sonrisa fría. Una mujer eslava. Cerró la ventana. Su mirada se endureció. Esto no se puede permitir. Si el consejo se entera, decidirán que ha perdido el control, y entonces el puesto de cabeza de familia pasará a mí. A la mañana siguiente, Marina sintió que algo había cambiado. El emir estaba tranquilo, pero los ojos de Fátima brillaban con inquietud. Doctora, le susurró, cuídese. ¿Qué ha pasado? Han empezado a hablar de usted. Corren rumores de que entre usted y el señor hay algo más. Marina palideció. Eso no es verdad.
Aquí eso no importa. Lo que importa no son las palabras, sino las apariencias. Marina apretó las manos. No permitiré que vuelva a sufrir por mi culpa. Fátima asintió. Entonces, guarde su corazón para sí misma, doctora. En este palacio, los sentimientos se pagan caros. Por la noche, Marina no durmió. Tras la pared, el viento jugaba suavemente, y le pareció que susurraba, «Cuídalo a él y cuídate a ti». Sabía que la tormenta se acercaba, pero ya no podía retroceder, porque durante el tratamiento, el emir se había convertido para ella no solo en un paciente, sino en alguien por quien valía la pena arriesgarlo todo. La mañana comenzó con una ansiedad que no podía explicarse lógicamente. Marina se despertó antes de lo habitual. El corazón le latía demasiado rápido, como si presintiera una desgracia. En el palacio reinaba un silencio inusual. Incluso las fuentes parecían susurrar más bajo. Cuando entró en el despacho, Fátima la esperaba en la puerta. «Doctora, el consejo la reclama. Es urgente». «¿El consejo?» Marina se quedó helada. «¿Por qué?» «No lo sé, pero los consejeros llegaron anoche, y Jamil está entre ellos». El nombre del hermano del emir sonó como un golpe. Un escalofrío recorrió a Marina. El consejo se reunía en un gran salón con columnas de mármol blanco. En un estrado, el emir Karim, sombrío, sereno. A su lado, Jamil, con un traje impecablemente planchado y el mismo brillo rapaz en los ojos. Cuando Marina entró, todas las miradas se volvieron hacia ella. «Doctora Marina», comenzó uno de los consejeros mayores. «Se ha presentado una queja en su contra». «¿Una queja?», se sorprendió ella. «¿Sobre qué?». «Se la acusa de violar el protocolo médico y de una cercanía inapropiada con Su Alteza». Una oleada de susurros recorrió el salón. Marina palideció. «Eso es mentira». «Tenemos un testigo», intervino Jamil. «Uno de los guardias la vio pasar las noches a solas con mi hermano, sin permiso». «Estábamos realizando sesiones de terapia», estalló ella. «Todo ocurrió en el marco del tratamiento». «¿Terapia?», se mofó Jamil. «¿O algo más?». Karim se levantó bruscamente. «¡Basta!». El salón enmudeció al instante. Su voz sonó ahogada, pero en ella se sentía una fuerza. «La doctora Marina ha realizado su trabajo con honestidad. Sin ella, yo no estaría sentado ahora ante ustedes». «Nadie discute sus méritos», respondió Jamil con calma. «Pero la ley es la ley, y si surge un vínculo personal entre un médico y un paciente, eso viola el juramento». «¿Un vínculo?», repreguntó Karim con frialdad. «¿Tienes pruebas?». «Rumores, señor», intervino un consejero. «Ya han salido de los muros del palacio. La gente dice que el emir ha perdido la razón por una mujer». El silencio se volvió insoportable. Karim miraba al frente. Marina sentía que todo se desmoronaba en su interior. «El consejo ha decidido», proclamó el mayor. «Hasta que se aclaren las circunstancias, la doctora Marina debe ser relevada de sus funciones y abandonar el palacio». «No», dijo Karim, pero su voz se ahogó en el coro de voces de los consejeros. «La decisión está tomada, señor», dijo Jamil con firmeza. «Por su propio bien». Cuando la reunión terminó, Marina estaba en el pasillo como en una neblina. Fátima se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo siento, doctora, lo intenté, pero su decisión es definitiva. Tengo que hablar con él». «Ahora no. Lo han aislado. El consejo teme que intente oponerse». «No tienen derecho. Aquí el derecho lo tiene el poder», respondió Fátima en voz baja. Marina sintió que le escocían los ojos. No quería hacer nada malo, solo quería que viviera. «Está vivo gracias a usted», dijo Fátima, «y quizás eso sea lo más importante». Los sirvientes recogían sus cosas. Cada paso por el pasillo resonaba con dolor. Todo lo que parecía un nuevo comienzo se derrumbaba rápidamente, a sangre fría, como un castillo de naipes. Antes de partir, Fátima le entregó un sobre.
Es una carta de él. Apenas pude pasársela a través de la guardia. Las manos de Marina temblaban al abrir el sobre. Marina, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte. Lo siento. Quieren quitarme lo que me devolvió la vida. Pero que sepas que no permitiré que la verdad muera. Espérame, Karim. Apretó la carta contra su pecho. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero en ellas no había debilidad, solo amor y determinación. Noche. Aeropuerto. Las luces de la pista de despegue parpadeaban en el aire cálido. Marina estaba de pie en el mostrador de facturación, apretando su billete. Detrás, el oro y el silencio del palacio. Delante, la incertidumbre. «Doctora», dijo un empleado del aeropuerto, «su vuelo sale en 20 minutos». Ella asintió. Así que esto es todo, pensó. Pero en el fondo de su alma, sabía que su historia aún no había terminado. En algún lugar, tras los muros del palacio, un hombre a quien el mundo entero consideraba maldito, luchaba por primera vez no contra el dolor, sino contra el sistema, por ella. El aeropuerto estaba lleno de luz y ruido, pero a Marina le parecía que caminaba a través del agua. Cada paso resonaba con un dolor no en el cuerpo, sino en el alma. No miraba a los lados. En su cabeza resonaban las palabras de la carta. «Espérame». Pero esperar era inútil. El poder es más fuerte que los sentimientos. Sabía que él no podría venir. No se lo permitirían. Se sentó en la sala de espera con la maleta a sus pies. La gente a su alrededor reía, hablaba, pero dentro de ella había un vacío. El teléfono temblaba en su mano. Quería llamar a Fátima, saber algo, pero no se atrevió. En la pantalla se iluminó el aviso. El embarque comenzará en 15 minutos. «Se acabó», susurró. «Este es el final». Mientras tanto, en el palacio reinaba el caos. Karim, al enterarse de que ya llevaban a Marina al aeropuerto, interrumpió la reunión del consejo. «No tienen derecho a mantenerme encerrado». Su voz retumbó como un trueno. «Señor, aún no se ha recuperado», comenzó Jamil, pero Karim golpeó la mesa. «Cállate. Estoy cansado, hermano, cansado de sus juegos». «No puedes». «Puedo y lo haré». Se quitó la túnica blanca y se dirigió a la puerta. La guardia intentó bloquearle el paso, pero el emir solo espetó. «Intenten detenerme y saldrán de aquí volando junto con el consejo». Salió del palacio por primera vez en muchos meses, sintiendo que vivía. El viento le quemaba el rostro, el corazón le latía con fuerza, pero no era dolor, era libertad. Justo cuando Marina se acercaba al mostrador de embarque, un fuerte ruido hizo que todos se giraran. Hacia el aeropuerto, infringiendo todas las normas, se acercaba una comitiva. La gente se quedó paralizada, las cámaras destellaron. Del coche salió él, el emir Karim al-Masud, sin guardias, sin séquito, con una sencilla túnica blanca. Caminaba rápido, con decisión, y la multitud se abría a su paso, como si el propio destino le estuviera despejando el camino. «¡Karim!», exhaló Marina sin poder creer lo que veía. Él la vio, y todo a su alrededor desapareció. El mundo se redujo a un solo punto. Una mujer de ojos eslavos en los que se reflejaba su vida. Se acercó, deteniéndose a un paso de ella. «¿Pensabas irte sin despedirte?» «No me dejaron otra opción», susurró ella. «El consejo, Jamil. Al diablo con el consejo». Su voz sonó fuerte, clara. «Que el mundo sepa que no permitiré que me arrebaten lo que me salvó de la muerte». La multitud a su alrededor se quedó inmóvil. Las cámaras se enfocaron en ellos. «Karim, no lo hagas», intentó detenerlo. «¿Tengo que hacerlo?», dijo él con firmeza. «Todo lo que he ocultado ya no tiene sentido». Le tomó la mano. «Amé a Leila, pero ya no está, y tú estás aquí. Me enseñaste a respirar, a vivir, a sentir. Te has convertido en mi aire, Marina». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Karim, eso es imposible. Todo es posible si el corazón late.
Se arrodilló en medio de la sala de embarque, bajo los flashes de las cámaras. «Marina Vlasova», dijo en voz alta, «cásate conmigo». La multitud ahogó un grito. Alguien aplaudió, alguien grababa con su teléfono, y Marina se quedó de pie, sin poder respirar. «Yo». Las palabras se le atascaron en la garganta. «Esto es una locura». «Entonces que el mundo entero sepa que he perdido la cabeza. Pero contigo». Él la miraba a los ojos, y ella comprendió que no era un impulso, no era un espectáculo, era la verdad, pura, sin defensas, como la primera bocanada de aire después de una larga enfermedad. Ella dio un paso hacia él, le tocó el rostro. «Sí, Karim, sí». La multitud estalló en aplausos. Alguien gritó, «¡Felicidades!». Alguien lloraba, y él simplemente se levantó, la abrazó y, por primera vez en muchos años, sonrió como solo sonríen aquellos que han sobrevivido al infierno. Mientras caminaban hacia la salida, los flashes los seguían. Fátima estaba en la entrada, apenas conteniendo las lágrimas. «Ha hecho lo imposible, doctora», susurró. «No», respondió Marina. «Lo hizo él mismo». Karim le apretó la mano. «Y ahora», dijo, «vayamos a casa, a nuestra casa». Y tras las ventanas del aeropuerto, amaneció con tal intensidad que parecía que el propio cielo bendecía su amor. Pasaron varios meses desde que el mundo entero presenció la declaración en el aeropuerto de Ash Shahin. El video donde el poderoso emir al-Masud se arrodillaba ante una mujer eslava dio la vuelta al planeta, convirtiéndose en un símbolo del poder del amor. Pero para ambos no fue una sensación, sino simplemente la vida, una vida nueva y real. La boda fue discreta, sin el brillo y el lujo a los que el mundo del emir estaba acostumbrado. La ceremonia tuvo lugar a orillas del Golfo, donde la arena era blanca como la nieve y el mar transparente como las lágrimas de alegría. Él vestía de blanco, ella un sencillo vestido de color marfil. Música, oraciones, el aroma del aceite de rosas y el sol poniéndose en el horizonte. Cuando Karim tomó la mano de Marina y pronunció los votos, su voz tembló. «Juro protegerte no como un tesoro, sino como el aliento sin el cual no puedo vivir». Ella sonrió entre lágrimas. «Y yo juro respirar junto a ti». Y cuando él le puso el anillo, fino, con una inscripción árabe que significaba «luz después de la noche», el viento trajo el aroma del jazmín, como si la propia Leila bendijera su unión. Después de la boda, el palacio cambió. En lugar de mármol frío y pesadas cortinas, aparecieron la luz, las risas, las voces de los niños del orfanato que Marina había abierto junto a su clínica. Sí, crearon una clínica, no lujosa, sino abierta a todos, desde los más pobres del desierto hasta las personas más ricas del mundo. En la entrada colgaba una inscripción. «Aquí no solo se curan cuerpos, sino también almas». Karim atendía a los pacientes personalmente, ahora sin dolor, sin miedo. Podía escuchar a los demás porque había aprendido a escucharse a sí mismo. «Has cambiado mi vida», le decía a Marina por las noches. «No», respondía ella. «Simplemente te mostré que la vida todavía existía». Jamil, el hermano del emir, no apareció durante mucho tiempo. Pero un día finalmente llegó. Se quedó en la puerta de la clínica, inseguro, con una sombra en los ojos. «Has ganado, hermano», dijo. «Pensé que estabas roto, pero te has vuelto más fuerte». Karim lo miró con calma. «No he ganado. Simplemente he dejado de tener miedo a vivir». Jamil asintió y le tendió la mano. «Entonces, quizás sea hora de que yo también empiece». Los hermanos se abrazaron, y lo que ni los consejos ni las leyes pudieron hacer, lo hizo el amor. Reunió a la familia. Por la noche, Marina y Karim estaban sentados en la terraza. La ciudad parpadeaba con sus luces, el aire era cálido y apacible. Ella se apoyó en él, escuchando el latido constante de su corazón, el mismo que una vez fue fuente de dolor. «¿Recuerdas cuando dijiste que la muerte era el mejor médico?», preguntó ella.
Lo recuerdo. Pues te equivocabas. El mejor médico es el amor. Él sonrió. De acuerdo, doctora. Ella se rió acurrucándose en su hombro. Tuve suerte de ser tu paciente. Él la abrazó, mirando las estrellas. No, Marina. La suerte fue mía de que no huyeras. Pasó un poco más de tiempo. A su clínica llegaban personas de todo el mundo, ricos, pobres, perdidos, y cada uno, al entrar en los luminosos salones, sentía que allí no solo curaban, sino que comprendían. En la pared colgaba una fotografía, 2 personas bajo el sol del atardecer, él de blanco, ella con un vestido color marfil. Debajo, una inscripción: el amor es la medicina más poderosa. A veces, por las noches, Marina salía al jardín, el mismo jardín donde una vez vio por primera vez al emir entre los jazmines. Ahora se había convertido en su refugio. Cerraba los ojos, escuchaba el susurro de las hojas y pensaba, nada de esto fue en vano. Y Karim se acercaba por detrás, la abrazaba por los hombros y le decía en voz baja, ¿sabes qué he comprendido? Que la enfermedad se fue cuando llegaste tú. Ella sonreía. Antana, entonces, solo me queda estar a tu lado para que no regrese. En el horizonte, el sol se levantaba lentamente, dorando las cúpulas de Ash Shahin. Sus sombras se proyectaban sobre el mármol blanco de la clínica, como 2 líneas que el destino finalmente había unido. El viento susurraba en las copas de los árboles. Ahora todo está bien. Y en efecto, todo estaba bien, porque 2 corazones, que habían pasado por el dolor y la pérdida, se encontraron y aprendieron a respirar juntos. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, dale una valoración, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Tu apoyo nos inspira a crear nuevas historias.